Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en donde hablaremos un poco del futuro, pero conscientes de que estamos con los pies en la tierra. El día de hoy vamos a conversar sobre tecnología, pero no nada más desde el punto de vista técnico, sino más bien desde otros aspectos, principalmente el jurídico y ético, con la finalidad de tener un poquito más de contexto sobre las aplicaciones de la tecnología, pero también sus posibles impactos en la vida cotidiana o en la vida de negocios. Para eso, precisamente, nos acompaña un invitado de lujo que es un abogado que, más allá de ser experto en la materia, también estoy seguro que es un usuario de la tecnología y que sabe también del tema, ¿no? Y es el licenciado Alejandro Basabe. Ya te estoy cambiando el título. Hombre, Pero bueno, y en una de esas eres ingeniero también ya. no, brinco si era, Emilio, muchísimas gracias por invitarme en este espacio a platicar, a conversar y sobre todo un tema tan interesante, ¿no? Sí, y creo que hoy encuentras ya mucho material respecto a esto, pero no necesariamente todo es muy confiable, ¿no? Que es Sí, parte de lo que vamos a platicar, ¿no? 100%, sí. Y, y precisamente creo que uno de los temas no es nada más el conocer la tecnología y lo que hace, sino también los posibles impactos que en muchas ocasiones seguramente no está regulado, pero sabemos que está bien o mal desde el punto de vista ético o moral, ¿no? Entonces, ahí es en donde queremos un poco más profundizar. Y bueno, pues nuevamente gracias, Alex, que como te decía, antes de que empezáramos, espero que sea el primero de muchos y esta es tu casa. Muchas Y aquí gracias, vamos a ojalá que estar. sí, está padrísimo aquí. Excelente. Pues, ¿por qué? Primero que nada, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu trayectoria, Alex? Porque yo sé que además de abogado escribes y bueno, haces muchas cosas. Sí, bueno, yo soy abogado, tengo además esa como ambivalencia que me gusta escribir, soy notario público y profesor universitario. Eso yo diría que se da así como una semblanza así muy express, pero básicamente es esa faceta de abogado, la faceta de escritor, ahora de notario público y de profesor. Pues muchas felicidades porque es muchas cosas y la verdad es que todas deben de ser y seguramente estás muy consciente y te felicito porque todas te comprometen. El escribir compromete, ¿no? Lo que estás poniendo en un libro, sabes que se va a Sí, sí, quedar sí. ahí sujeto al juicio de todos, entonces es un reto muy importante escribir un libro. La academia no se diga. Sí, y bueno, cada uno tiene sus retos, y también sus premios, ¿no? A mí me gusta Sí, mucho como cultivar cada una de estas facetas porque creo que te van haciendo aprender diferentes cosas. Entonces, es divertido y creo que es como esta idea, esta noción de que las personas podemos ser pluridimensionales, ¿no? No, tampoco ya. estoy haciendo algo así muy ajeno entre cada una de las cosas, pero sí el tratar de diversificar, de hacer, de estar inquieto para no aburrirte, ¿no? Eso es muy bueno y tú dijiste también ahorita un tema sobre el aburrimiento que si quieres más adelante abordamos porque también las nuevas tecnologías, Ahí trae algo. hay un tema, ¿no? Sí. Del aburrimiento. Pero bueno, para dar pie a la plática, te quisiera preguntar, ¿dónde consideras que estamos parados hoy? Como, primero como abogado, como profesional, como académico, pero también como ciudadano. Uy, es muy buena pregunta. ¿Te refieres a nivel nacional o internacional respecto al tema de tecnología? Me gustaría, primero, si te parece, a nivel nacional o local y después nos ampliamos al Más contexto bien. global, ¿no? Fíjate que México tiene algo que a mí se me hace interesante para, se lo platico así a mis alumnos, para anticiparse a lo que viene. Yo digo que nosotros tenemos como ese efecto Nostradamus, que si tenemos los ojos bien abiertos y estamos identificando las tendencias de lo que va pasando en algunas otras partes del mundo, particularmente nuestro vecino del norte, eh, Europa, la Unión Europea, eh, te permite, y bueno, Asia, te permite anticiparte un poco hacia dónde parece que nos vamos a mover, ¿no? Uh-huh. Y en tema de nuevas tecnologías, creo que ese es
nuevas tecnologías y derecho, ese es uno de los, como, vamos a decir, una de las ventajas que tiene el estar en un país que, si bien tiene una relevancia importante a nivel internacional, con una población grande, en una zona importante, sigue estando un poco, vamos a decir, a comparación de estas potencias mundiales, sigue estando un tanto rezagado, ¿no? Entonces, yo diría México es un caso interesante y particular por eso, porque, por ejemplo, si ya entramos en materia, el tema de el tratamiento a los datos personales, ese efecto Nostradamus del que hablaba, nos damos cuenta cómo se va dando cuando viene la regulación, particularmente la Unión Europea, luego empieza a darse en algunos países de Latinoamérica y luego posteriormente viene a México, ¿no? Entonces, por eso digo efecto Nostradamus, porque es, mira, estoy viendo que esto que a inicios de los años 2000 les empieza a generar mucho ruido a un determinado set de países, posteriormente tiene como ese impacto un poquito tardío en nuestro país, ¿no? Entonces es algo así como anticiparse si estás atento a lo que está pasando a nivel internacional. Pero aparte, totalmente de acuerdo, pero aparte, Monterrey como ciudad, ¿no? O sea, es una ciudad de lo que dicen en tecnología, early adopters. Y bueno, siempre está a la vanguardia, y sí, insisto, la cercanía con Estados Unidos creo que también genera que Monterrey sea cuna de no solo de emprendimiento, sino como de tecnología, ¿no? Pareciera como que estamos siempre ahí a la vanguardia. Por ahí alguna vez quisieron decir que Guadalajara iba a ser el Silicon Valley, luego dijeron, pues eso en realidad es Monterrey. Y ahora dicen que Mérida también quieren que sea como un hub de tecnología de emprendimiento. Pero no porque estemos aquí, pero la verdad, de manera natural, siempre ha sido Monterrey la punta de lanza, ¿no? Si vemos la cantidad de influencers que hay en el país, la concentración que hay aquí en México. El impacto socioeconómico, cultural, sí, totalmente. Pues sí, y además, porque como que hay un ADN para experimentar, para lanzarse y no necesariamente ir siguiendo, sino más bien que te sigan, ¿no? Pero pues eso tiene ciertos riesgos, ¿no? Que obviamente pues no vas a dejar de hacer las cosas porque pues, si no, también pues no puedes esperarte a que alguien más tome eso porque entonces ya no eres el líder. Pero que ahí, perdón que te interrumpa, pero es bien interesante porque es una espada de dos filos, ¿no? Sí. Emprender ahora es mucho más fácil de lo que era emprender hace algunos, vamos a decir, unas décadas, 1, 2, 3 décadas. Es mucho más fácil, ¿no? Emprender. Pero a la vez es mucho más complicado precisamente porque como ha sido lo que antes obligaba a una persona, por ejemplo, al tema de un espacio físico y cómo voy a poder yo hacer esto, yo necesito contratar a proveedores y prestadores. Vamos a decir, la tecnología democratizó la información y eso creo que al hacerlo más fácil y acercarlo más a las personas, también tiene esa nueva competencia de personas que quizá hace 10, 20, 30 años no hubieran emprendido, ahora dicen, bueno, también lo emprendo, ¿no? Entonces la competencia se pone más feroz. Por ejemplo, lo vimos en la pandemia, ¿no? Si recordamos quién fue la primera institución que se fue a una contingencia en el país, fue una institución de aquí, educativa, ¿no? Con todo lo que implicó y aun y cuando incluso a nivel gubernamental te decían que no pasaba nada, pero fue una universidad de aquí la que dijo, sabes que yo paro, pero porque ya estaba preparada tecnológicamente, con una solución que no había sido creada para eso, pero que finalmente todo el mundo la adoptó. Funcionó como anillo al dedo, 100%. Sí. Entonces, pero igual, por ejemplo, yo recuerdo en ese momento todos los riesgos que se vinieron del mal uso que se le dio
pero pues obviamente había que salir con algo, porque era eso o era Nadie aislado, estaba, ¿no? como dices, nadie estaba preparado, ¿no? Entonces creo que eso nos hizo replantearnos muchas cosas como sociedad, pero con todas las cosas que puedan haberse considerado como negativas, yo Sí, sigo pensando que lo que nos generó la cercanía y la posibilidad de contactar y conectar personas en una situación tan compleja como esa, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, sí. híjole, es invaluable. Ahora, entendiendo esto, ¿tú cuáles verías como abogado los riesgos de esta situación en la que estamos viviendo ahorita? Yo creo que el tema, el contexto general respecto a la forma en la que se regula la tecnología en México es complejo porque vamos a decir que hay un gran debate, no en México, en el mundo, respecto a cómo supuestamente se contraponen la innovación y la regulación, ¿no? Entonces, Ujú. básicamente es, si, si queremos innovar, entonces no conviene regular, ¿no? Porque si regulamos, desincentivamos la innovación. Entonces, Ya. como, ¿a cuál le vamos a dar más peso? Y se utiliza mucho de ejemplo, regreso a la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? En Estados Ujú. Unidos tienen un efecto más como reactivo y la Unión Europea un poco más proactivo, ¿no? Déjame, me anticipo y Ujú. voy a tipificar estas figuras tecnológicas para dar seguridad jurídica a las personas, ¿no? Y Estados Unidos dice, pareciera, con esta idea, que Estados Unidos dice, no, mejor vamos a ver qué se genera, no queremos desincentivar la creatividad humana, que florezcan estas nuevas tecnologías y luego ya después vemos cómo regular. Yo digo, creo, y espero no estar queriendo tapar el sol con un dedo, pero yo creo que sí hay un punto medio entre esas dos, ¿no? Sí, Y ¿verdad? sí podemos hablar de que no vas a pegarle a la innovación con la regulación, y que también entender la importancia de las dos, ¿no? Cada una va a aportar diferentes cosas. Sí, porque, por ejemplo, ¿qué opinas? Estaba leyendo, y creo que ya es muy conocido, que en China ya están incluso regulando a los influencers, ¿no? Por Sí, sí, ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. Ahí tú qué opinas. Híjole, yo la verdad es que cuando hablo de regulación también siempre me gusta empezar diciendo que la conducta, la situación que queremos regular, se tiene que regular porque existe un vacío legal Ujú. o, vamos a decir, la ley es tecnológicamente neutra. Porque muchas veces nos damos cuenta que ahora que están de moda las iniciativas para el tema, por ejemplo, de los deepfakes, ¿no? Ajá. Y están saliendo y saliendo y saliendo iniciativas y algunas están, en mi opinión, bien hechas, serias, pero la gran mayoría están hablando de cosas que ya están tipificadas y que el hecho de esta novedad de utilizar herramientas, un GPI o una herramienta de inteligencia artificial como para hacer daño, no necesariamente, vamos a decir, no se necesita crear algo nuevo, ¿no? Ujú. La ley es tecnológicamente neutra como está. Entonces, creo que a mí me gusta al menos partir de ahí, que es decir, bueno, esto nuevo que estamos viviendo, ¿está en nuestra legislación o no? Te voy a dar un ejemplo. Sí. Eh, Ahora que está de moda, de hace muchos años, el tema del uso del blockchain y los smart contracts. Oye, pero es que la tecnología blockchain tiene que estar en nuestros ordenamientos legales mexicanos. Ujú. Y entonces la pregunta ahí es, ¿en qué? ¿En qué tiene que estar? Porque el Código de Comercio, el Código Civil, muchas de nuestras leyes federales hacen alusión a justamente por esa forma en la que el legislador mexicano eh,
legisla, que es así como medio cantinflesca a ratos Sí. y que habla muy ambiguo de 1000 sinónimos, abre la puerta perfectamente a la tecnología blockchain. No dice tecnología blockchain, pero habla de o cualquier otro tipo de tecnología. Entonces, el suponer, digamos, que necesitamos forzosamente incluir al blockchain en nuestros ordenamientos legales, porque no, creo que podría ser ocioso, más si se van creando nuevos usos tecnológicos, nuevas figuras, ¿no? Lo que pasa es que también yo creo que la tecnología, pues es una cosa, finalmente, y carece de ética y carece de... Y creo que se ha dicho mucho, y concuerdo, es el uso que le das. Y la verdad es que cuando empiezas a ver el ingenio, para bien o para mal, es en donde dices, bueno, aquí quizás sí hay que regular, ¿no? Pero yo creería, como me estás diciendo también, que pudiera ser ocioso en ciertas circunstancias porque ya está, ¿no? O sea, de alguna forma ya está En sobreentendido. algunos O, lados y en otros está ese riesgo que bien señalas, que es este, el caso famoso, regreso al tema de los deepfakes, el caso famoso de un funcionario, bueno, no funcionario, un directivo importante de una empresa uh-huh. que con deepfakes engañan diciendo que es otro directivo de la empresa que le está pidiendo fondos para una emergencia. Muy Sí, sofisticado, pero pues no es nada diferente a lo que nos toca con las llamadas de extorsión que hacen por teléfono o por WhatsApp, ¿no? claro. Entonces, vamos a decir, el nivel de sofisticación a veces sí nos hace replantear bueno, y esto lo tenemos que tipificar, lo tenemos que regular, y si sí, ¿cómo? ¿Cuál será la mejor forma? ¿No? Ahora, desde el punto de vista personal, como padre de familia, ¿cómo ves el punto? O sea, Yo pienso que hay cosas usos que es importantísimo regular, ¿no? Y hay algunas otras en las que podríamos decir, bueno, eso lo podemos, como muchas veces pasa en derecho mercantil, vamos a ver, vamos a dejarlo pasar, como generalmente lo hace el legislador, y eventualmente lo tipificamos, ¿no? Por ejemplo, los títulos de crédito electrónicos, uh-huh. ¿no? Empezaron a utilizarse y acto posterior le ponen la lupa y dicen aquí es momento de regular. En ciertas circunstancias creo que eso es válido. Pero ahorita hablabas, bueno, y tú como padre de familia, yo te pongo un ejemplo. El tema del uso de la tecnología a edades tempranas, de redes Uh-huh. sociales a Sí. edades tempranas, ¿no? Vemos cada vez que hay un movimiento cada vez más grande de procurar alentar, tratar de hacer un poco más lento el que los niños tomen un smartphone, ¿no? Claro. O que se acerquen a una red social. Pero hay, por ejemplo, y me voy a dar un balazo en el pie como padre también, pues es que quizás no había necesidad de regularlo porque para que le llegue el celular a la mano del hijo es porque el papá ya lo soltó. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Que ahí viene exactamente como que esa discusión que Sí. sería, bueno, pero el niño no tiene El poder el poder adquisitivo y adquisitivo menos para ir para a un comprar el iPhone. smartphone, entonces pues quién se lo dio, ¿no? Y entonces es una decisión muy personal de la familia. Claro. Yo creo que, y me falta estudiar un poquito más el tema, fíjate que compré un libro que todavía no leo, que se hizo muy famoso, que se llama The Anxious Generation. Generó mucho ruido y básicamente es un autor que hace estos estudios y que compara el nivel de ansiedad y de preocupación que genera a edad temprana el uso exacerbado de tecnología en niños muy pequeños. Me falta a mí, te soy honesto, leer, pero sí creo que como sociedad te voy a decir lo que nos pasó, y yo me incluyo, es cuando llega el smartphone, hace ya muchos años, es como si nos hubieran dado, a un niño, nos hubieran dado una tienda de dulces, con los dulces y chocolates que más te gustan, y están todos a la mano.
Y creo que como Sí. sociedad se convirtió por eso en nuestro nuevo sol, ¿no? Todo giraba alrededor del smartphone porque decíamos, oye, qué padre tener todo aquí, ¿no? Y en lo profesional, en lo personal, era una cosa que si ahorita nos ve un generación Z o un generación alfa, ni se diga, pues va a decir, estos cuates están hablando como si fuera la prehistoria, pero en realidad Sí. fue un cambio muy fuerte y muy brusco en el que creo que como sociedad dijimos, pues déjame pruebo todos los dulces y déjame me como los chocolates de la tienda porque pues aquí están y puedo hacerlo, ¿no? Y vino esa como resaca, de que ya con empanzado, con el dolor de decir, oye, pero ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me Sí. duele la panza? Vino oye, pues es que no está mal, los dulces no están mal, o el chocolate no está mal. El problema es que Le no estás te supiste regular, Claro. ¿no? Sí, porque por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en una aplicación que ya es muy común en las colonias privadas y que de manera indiscriminada, ahora si tú invitas a alguien a tu casa, te dicen, es que la tienes que descargar para que tu invitado, que también la tiene que descargar y tiene que aceptar los términos de uso porque si no, no puede entrar a la colonia. Y entiendo el tema de seguridad y del bienestar que se busca en esa privada, pero por otro lado, oye, pero estás descubriendo pues, toda la información personal porque yo me puse a ver los términos de esa aplicación y le das acceso no nada más a tu número telefónico, sino a tu historial de navegación, a la cantidad de disco duro que tienes en el celular, Sí, sí, al sí, sí. modelo del celular, a tu lista de contactos y dices, oye, es que nada más me viene a visitar. ¿Por qué? ¿Para qué ¿Por quieres qué le saber en estoy dónde ando abriendo? navegando, verdad? Sí, sí, sí. No, es un súper tema, es un súper tema. Y luego agrégale, y ahí ya se empiezan a mezclar temas, pero agrégale que la mayoría de estas no tienen aviso de privacidad, están recabando datos No, personales. claro. Entonces, otro de los temas que dices, Y te toman la foto y la placa y tienen tu patrón sí, de comportamiento de sí, a qué horas sí, llegas, sí. a qué horas te vas, por dónde te mueves. Sumamente invasivo y peligroso, porque además la letra chiquita, y eso no es México, yo diría a nivel internacional, quizá en México, en Latinoamérica se puede exponenciar, pero eso no nos engañemos como si fuera un tema latinoamericano, es un No, tema internacional, la gente correcto. no lee, No lee. ¿no? Y hay que decirlo, los términos y condiciones eh, eh, son contratos que nos hemos acostumbrado a firmar ya sin chistar, ¿no? Si nos Correcto. aventamos los términos y condiciones de una aplicación o cada que se actualiza el celular que tenemos, Sí. vamos a dedicarle ahí 35 minutos, ¿no? Oye, 35 minutos de tu día para ver si estás de acuerdo, porque si no, pues dejas de usar el celular, es ¿no? que imagínate que en una de esas una aplicación te diga y me cedes la casa. Bueno, O sea, lo dices de broma, pero hubo un caso muy chistoso en Inglaterra, sí. que una empresa de videojuegos, el Día de los Inocentes, agarró los términos y condiciones y agregó un numeral. Y el numeral decía, el numeral, no sé, 13. Y escondido decía, el usuario gratuitamente nos da, es más, habla de donación, nos dona su alma. Y entonces, pues todo el mundo que entró ese día compró Donó su sus alma. cosas y demás, y al final sacan un comunicado. Al final le dicen, oigan, pues queremos informarles que hoy recibimos 380,000 o no sé cuántos fueron Almas. almas. No se preocupen, en este comunicado se las regresamos, ¿no? Y burlándose un poco con el Sí. tema de decir, oye, pues aguas con lo que estás firmando. Pero es que aparte ahí, yo creo que también, digo, siendo honestos, el desarrollador ya trae cierta malintención. ¿Por qué? Porque tú lo viste ahorita, por ejemplo, para entrar aquí al estudio, te mandé un QR y era una imagen plana. No tuviste que dar tu alma, Descargar, sí. ¿cierto? O sea, sí hay formas de controlar con tecnología bien aplicada, pero yo creo que también ahí, abusando de lo que tú bien dices, y yo totalmente de acuerdo, no leemos, te meten Te meten el gol. el gol y tú le dijiste. ¿No? Que eso me gusta, que esto que dices me gusta mucho, porque no es
para mí la solución, el regresarnos a la época de las cavernas y decir, no, es que la tecnología es el uso y la forma en la que como sociedad vamos regulando nuestra cotidianidad digital. Pero la tecnología nos ha acercado a ese punto, yo creo que históricamente nunca soñamos, ¿no? De poder hacer todo, prácticamente todo, con mucha facilidad. Regreso al tema del democratizar la información. Oye, quiero saber cómo puedo construir un mecanismo bien complejo que me permita abrir la puerta, pero que, bueno, lo puedo hacer. Si le invierto tiempo, lo puedo encontrar. Ya no tengo que ir a la biblioteca a revisar. La información está a 2 clics de distancia. Pero a ver, por ejemplo, y quizás me van a crucificar por lo que voy a decir, pero para que un laboratorio fabrique una medicina, necesita tener un permiso de ciertas autoridades en donde que lo obtiene porque ya mostró y demostró que sabe hacer el uso racional de los elementos para hacerlo, ¿no? El que fabrica un auto lo mismo y lo tiene que certificar, pues para que la autoridad vea que no le va a causar un daño al usuario. ¿Tú no crees que debería de pasar lo mismo, por ejemplo, con el desarrollo en IA? ¿Por qué? Porque ahorita está al alcance de las manos del que sea, con todo lo que implica. Que sí, efectivamente va a catapultar el avance en ciertas cosas, pero también creo que el precio puede ser muy alto, ¿no? Porque realmente todo el mundo está capacitado para, no técnicamente hablando, sino para dentro de un marco legal o más allá de legal ético, porque muchas veces quizás está inventando algo que ni siquiera se sabía cómo que se comía, pero que haga un uso racional de ese desarrollo con un buen fin. ¿Tú qué opinas ahí de eso, por ejemplo? Híjole, es una súper... Yo digo que es una droga, porque finalmente estaba leyendo un libro también muy interesante de una psiquiatra española, ahorita me acuerdo el nombre de ella, pero menciona toda la dopamina que genera el uso de las redes sociales y ya no digamos al rato la IA, ¿no? Sí, o sea, finalmente no actúa en la misma forma, con la misma velocidad, pero sí te está generando un efecto en el cerebro similar a una cafeína, a un tabaco, ¿no? A un placer que te está generando. No, hombre, aquí yo creo que nos podemos pasar 15 horas porque tocaste ahorita el tema más interesante en nuevas tecnologías actuales, ¿no? Y es, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial, ¿no? Hace algunos años estaba esta discusión internacional sobre si dotar o no de personalidad jurídica a la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Luego en algún momento la descartamos y dijimos, no, ¿cómo? Porque si hacemos eso sería quitarle responsabilidad a su creador, a su operador inicial, final, a quien la comercializó. En este caso que usabas ahorita del operador, por ejemplo, los carros. Bueno, un carro que se maneja solo con inteligencia artificial tendrá que pasar el proceso de quién creó la tecnología, quién la comercializó, quién le otorgó las placas a ese vehículo. Y todos estos, diríamos, si le otorgamos personalidad jurídica, pues les quitamos responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces se descartó. Hoy otra vez empieza a haber una discusión en torno a, oigan, no es mala idea ir pensando o repensando esto. No, sin quitarle responsabilidad a los demás. No tenemos que pensar en personalidad jurídica a las inteligencias artificiales. A mí se me hace, nada más eso, se me hace interesantísimo. Pero aparte, porque estaba leyendo, creo que es en Ohio, donde precisamente ya hay una propuesta de un republicano para legislar respecto a que la inteligencia artificial no puede contraer matrimonio con un humano, o un humano más bien con la inteligencia, porque finalmente es una cosa, ¿verdad? Sí, y que no puede tener cuentas bancarias y no puede, o sea, finalmente pues, no tiene derechos, porque reitero, es una cosa, pero ¿a qué grado está la situación de que ya estamos en esa discusión? ¿No? Exacto, sí, eso te habla del estado actual de las cosas, ¿no? Ahorita que decías también lo de
lo del uso de la inteligencia artificial como una droga, salió un estudio hace poco que decía que comparan a alumnos usando ChatGPT y alumnos que no lo usan, ¿no? Y yo se los puse a mis alumnos para decirles que a ver qué les parece esto, que decían que algo que creo que es obvio, pero que no deja de ser alarmante, que es cómo no activan partes, vamos a decir, de su cerebro, los que están utilizando estas herramientas, que no logran desarrollar esas conexiones, no sé, neurálgicas, y que consecuentemente pues van quedando un tanto obsoletos para hacer razonamiento y juicio valorativo crítico, versus los otros, ¿no? Y entonces, regreso a lo que decía, uno podría hacer una lectura muy simplona para decir, es que entonces no sirve la inteligencia artificial, vamos a tirarla a la basura, ¿no? Y creo que no necesariamente, tenemos más bien que pensar cuál es el uso que le estamos dando, y conecto con lo que platicamos en un inicio, cuál es el uso que le estamos dando como sociedad para que pase eso. O sea, cómo podemos convertir en un agente de IA que te facilite el proceso de razonamiento crítico sin que te supla, ¿no? O sea, cómo podemos como cuidar los beneficios que nos trae, pero también sin olvidarnos de lo que como seres humanos nos distingue, cómo no nos deshumanizamos al usar estas herramientas. Pero ahí no sé si estés de acuerdo. Es que cuando tú tienes que prohibir que no pisen el césped de mi casa es porque ya se están pasando. Es lo mismo acá, ¿no? Si no, no tendrías que decirlo. No es más bien también un tema de educación del usuario. O sea, como dices también, sin quitarle la responsabilidad al que lo está creando, porque yo creo que es una corresponsabilidad, ¿no? El que hizo un accesorio para cocina, pues tampoco va a ser responsable si con el cuchillo van y hacen un mal uso, ¿verdad? Pero tú, por ejemplo, en ese sentido, más que como abogado, como académico, ¿tú cómo ves el tema desde un punto de vista de educación de un uso racional de la tecnología? Porque coincido contigo, no es quitarla, no. Creo que al final el saldo es positivo y vale la pena seguir en esa línea, pero ¿cómo te aseguras de que minimices el impacto negativo? Híjole, es una súper pregunta, porque yo creo que estamos en esa situación actual. Yo lo acabo de ver lastimosamente con una situación de un asesorado para hacer su tesis. Y imagínate que la tesis, con todas estas reglas que se tienen que cumplir académicas, que es un trabajo muy laborioso, que es invertirle alma, vida, cuerpo por muchos meses hacer. Imagínate que te digan, puedes hacer un prompt en el que le digas, ayúdame a hacer una tesis de tanta extensión, redáctala a un nivel que tenga ciertos errores, que parezcan de un alumno de determinado grado. Entonces, mientras más se sofistique, digamos, ese prompt, me va a entregar en cuestión de segundos mi trabajo. Y esa tentación que tenemos como sociedad de decir, pues mira, me ahorré, que soy muy inteligente porque así me ahorré todos esos meses que iba a hacer y lo voy a entregar. Entonces, es complejo, las tareas, los trabajos, y yo al menos lo que veo desde la perspectiva académica es, tendríamos que quitarle, pareciera como que en algunas universidades hay como un miedo a hablarlo, ¿no? Y todo el mundo habla de, oye, hay que tener un uso ético de la inteligencia artificial, pero hasta ahí. Ya no te voy a decir qué vas a usar, qué van a usar tus profesores, sí. Y qué significa ese uso ético. Todos usamos, creo, o mucha gente usamos GPIs, muchos usamos ChatGPT, algunos van a Gemini, otros Copilot Pro, o no sé si un DeepSeek, o sea, todos tienen ahí sus GPIs utilizándolos, ¿no? Entonces,
creo que hay algo un poco en el que como sociedad son conversaciones que no queremos todavía tener, porque si decimos que aquí están y que se usan, a lo mejor y me van a decir, oye, no, pues, pero es que está mal. Entonces mejor no lo hablamos y se quedan las cosas en ese limbo, ¿no? Sí, y bueno, yo desconozco, seguramente tú sabes más desde ese punto de vista académico, pero no sería, por ejemplo, una buena idea que así como en profesiones como medicina y abogacía llevan cierta formación en ética, pues yo, por ejemplo, como ingeniero nunca llevé una sola clase de esa línea. Y yo no sé si un diseñador gráfico o un comunicólogo, porque creo que dentro de las diferentes profesiones que hay, la abogacía y la medicina, sí necesitas tener una vocación, creo que distinta al convencional de las otras profesiones. El que en teoría te ayude a resolver sus dilemas morales. ¿Estás de acuerdo? En teoría. Yo diría, ya en la práctica, desafortunadamente, Ya no. Sí. y usan mucho al abogado o la abogada como de costal, ¿no? Y muchas veces es Sí. como que, mira, el abogado, la abogada, generalmente ligando como a tramposo, a corrupto, pero yo te diría, aplica en todas las profesiones, con o sin materias de ética, lo vemos como ser humano, Sí. Esa tentación que tiene todo que ver con los límites para lo que digan en Estados Unidos, el accountability, ¿no? ¿Qué tanto puedo salirme con la mía? Está la tentación de si me dejan aquí 5 galletas que no son mías, pero veo que nadie me está viendo y me dio hambre y me la como y no me va a pasar nada, pues a lo mejor agarro otra y otra y otra, ¿no? Versus una situación en la que yo sepa que esas galletas que no son mías las tengo que respetar, no porque se me esté exigiendo ese nivel de Madre Teresa de Calcuta, o de santo, sino simplemente porque sé que hay una consecuencia, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, ahorita que dijiste, viene a mí una idea. ¿Tú cómo te sientes cuando sabes que te están observando y no te lo dicen? Porque ya también ahorita con inteligencia artificial y con toda la tecnología que hay, el tema de la privacidad creo que sí está cañón, ¿no? Está O sea, cañón, está cañón. Y quien lo hace te da unos argumentos, pero realmente sabemos que no ese es el fin. O sea, Sí. porque me ha tocado ver incluso también instituciones educativas que quieren checar o verificar los sentimientos del alumno en la clase y dices, ¿y para qué? Sí, Volvemos al bueno, tema del vecino, ¿no? Oye, eso. nomás viene a visitarme, ¿para qué quieres saber mi lista de Sí, contactos? ¿por qué? Bueno, él nomás viene a una clase de matemáticas, ¿para qué quieres saber si ¿Por está qué triste quieres o saber si está enojado? ¿Verdad? triste? Y bueno, eso justo es uno de los temas que esta nueva ley, ni tan nueva, 2024, de inteligencia artificial de la Unión Europea busca evitar, ¿no? Hacen una cosa muy inteligente que es una pirámide, ¿no? Riesgo inaceptable, riesgo alto, y así lo van bajando, ¿no? Y en esas de emociones, riesgo inaceptable, ¿no? No podemos permitir el utilizar ese tipo de herramientas y como por qué, ¿no? Entonces, sí, bien dices, el tema de la privacidad hoy en día con la tecnología es interesante porque yo hago esos experimentos sociales de preguntarle a conocidos, el qué tanto te molesta, por ejemplo, que te sepan entregar lo que con base en tu historial de búsqueda, tu uso, tus contactos, lo que sea, que te mejoren la oferta de lo que sea que te quieren vender a través de publicidad. Y, y para mí, que yo soy en eso muy crítico, me llama mucho la atención que la mayoría me dice, pero ¿qué afecta? ¿No? O sea, pues sí sé que no tengo prácticamente privacidad, que tienen
al usar redes sociales y al usar el celular con tanta enjundia, sé que tienen un perfil muy claro mío y que se lo están vendiendo, Y no me importa, ¿verdad? pero pues qué padre, mientras me llegue el pantalón que quiero, que me gusta. Y entonces es interesante porque creo que como sociedad a veces no nos damos cuenta de lo que realmente significa lo que estamos vendiendo al hacer eso. Hay una frase muy famosa, dice, si algo es gratis, Ya, tú eres el producto, ¿no? Y pues creo que con nosotros como que en algún momento normalizamos eso. Y el decir, oye, pues está bien, sí, tengo correcto. gratis TikTok, Sí. qué padre que pueda ser el conejillo de indias de ellos, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces es una visión a corto plazo y yo creo que más ahora con los chavos, porque ahí tú qué opinas, por ejemplo, de lo que se conoce como el derecho a olvidar, porque estás hipotecando tu futuro muchas veces porque ahí está quedando toda tu historia. Sí. Y todos en la vida, pues digo, nadie somos perfectos, pues de repente cometemos un error, en otros tantos nos levantamos y así. Yo pienso, un chavo que tiene ahorita una novia, termina y las fotos ya quedaron para siempre en su Instagram o en donde sea. Y el día de mañana, y a veces no son fotos tan Sí, que quiera soft, ¿verdad? que se conserven, claro, sí. Ese tema, por ejemplo, sobre la regulación, sobre hasta dónde debería de conservarse todo ese material, ¿tú qué opinas? Uf, es buena porque como que el tema del derecho al olvido en algún momento se discutió aquí en México en la Suprema Corte, y terminó ganando, por así decirlo, el tema de la libertad de expresión por encima del de la privacidad. Si lo tengo que así como Ya, hacer, vamos a decir, resumir de una forma muy, muy por encima y muy superflua, yo diría la libertad de expresión quedó por encima. O sea, pesa más. pesa más. ¿Sabes qué? Si yo quiero decir esto en este medio de comunicación digital sobre fulanito de tal, este, y luego se comprueba que fulanito de tal efectivamente no hizo eso, pero yo ya lo publiqué, bueno, pero pues ya mejor que se Ya se quede ahí, dijo, ¿no? ¿no? Entonces, si es delicado, creo que en algunos casos tendríamos que pensar, como bien dices, qué causa más daño, ¿no? ¿Qué causa más daño? El restringirle esa libertad de expresión, y lo digo entrecomillado porque yo no sé si libertad de expresión es hacer una aseveración falsa de una persona. Ujú. Creo que la libertad de expresión a veces la asumimos como que no tiene límites. Bueno, ponderamos más alto eso que, por ejemplo, el que una persona proteja su reputación. Claro. Ahí es donde vienen como esos choques interesantes. El derecho al olvido sí es un tema sumamente interesante. Pero hay, por ejemplo, en México, ¿cómo es que un ciudadano puede buscar que se promueva una ley para regular un cierto uso de cierta tecnología? Fíjate que vamos a decir que la parte fácil es que sí existe un mecanismo, Ujú. que son la idea de hacer consultas ciudadanas. Hay una ley que permite y que establece cuántas firmas necesitamos recabar, y entonces buscamos. La parte no tan bonita es que pues sabemos que ejecutar eso ha sido y es complejísimo, ¿no? Y la verdad es Sí, que pues yo no para desincentivar al auditorio, pero yo diría es sumamente complejo hacer. Imagínate con gente con maquinaria electoral sí, y dinero y no lo ha podido hacer. hacer. Entonces, si es, vamos a decir, esa sería como la respuesta corta, sería, pues sí, sí existen esos mecanismos, son difíciles de ejecutar, y los otros creo que son también mucho la presión social. No necesariamente un tema de cabildeo, de voy a ir y voy a decirle al legislador que le toca en la zona en la que yo vivo, que por cierto sí se tiene que hacer y siempre es bueno,
sino más bien el que como sociedad levantemos como ese foco, ¿no? Regreso al tema de la inmediatez de la información con las redes sociales. A veces se graba un video, no con esa intención, voy a inventar un caso, ¿no? Una persona empieza a maltratar a una mascota en la vía pública. Yeah. Y entonces se hace viral y la gente lo ve y entonces se genera este coraje, esta como presión social de decir, oye, pero ¿qué consecuencia hubo? No, pues realmente no hubo, porque fíjate que en ese lugar en particular no pasa nada porque las mascotas son consideradas posesiones y es su posesión, entonces, entonces ese como ánimo social muchas veces termina haciendo que digan quienes tienen que decidir, ¿por qué no lo regulamos, no? ¿Por qué no lo tipificamos? O sea, a veces esa es como también una alternativa que nos han traído las tecnologías, ¿no? Ahora, en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo ves a México en cuanto a la regulación de tecnologías que ni siquiera son? O sea, ¿hasta dónde puedes regular algo que no está en territorio nacional? Eso es, sí, o sea, ese es otro tema, porque te lo voy a poner ahora con el ejemplo de lo fintech. La ley de instituciones tecnológicas financieras, o sea, las fintechs en México, fue de las primeras del mundo. Y además tiene este tema padrísimo que creó lo que se conoce como un regulatory sandbox, un arenero en el que, pues estos son los los dos tipos de ITF que existen, y este tercero, que no sé si es algo diferente a lo que yo, legislador, considero, te permito que me lo enseñes y te voy a dar un permiso temporal, ¿no? Entonces es una forma muy inteligente y muy proactiva de regular. Y todo está muy padre. Pero, pequeño gran detalle, ¿qué pasa cuando yo bajo una aplicación de otra fintech que no tenga autorización para operar como ITF en nuestro país? Correcto. Saco un VPN que sea de otro país y entonces me meto. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que regular nuevas tecnologías no es tan fácil como suena, ¿no? Porque con la famosa nube, ahora está en todas partes, pero no está en ningún lugar. Exacto. Entonces, y más, ya no nada más en Estados Unidos, los data centers a veces están ni siquiera en el continente, ¿no? Y entonces tu contenido ya está donde sea. En donde sea. Y entonces, ¿cómo lo paras, no? Sí. Ahí no has sentido yo me confieso, a veces impotencia porque dices, ¿qué hago si contrato esta aplicación? Por ejemplo, tú contratas una aplicación y la quieres cancelar y no la puedes cancelar y te sigue llegando a la tarjeta porque la tarjeta, mientras tú no canceles, ahí va a seguir, paga. Claro. ¿Y contra quién vas? Legalmente, ¿contra quién vas? Sí, y exacto. Dices, bueno, pero la solución rápida, sencilla es, pues vete a la Profeco. Pero vete a la Profeco con una empresa que pues no tiene domicilio en México, ¿no? Entonces, es casi como el tema del metaverso, que fíjate cómo algunas compañías ya empiezan a darse cuenta de esto y dicen, ¿por qué no lo que hacen, por qué no lo que podemos hacer es vamos a crear mecanismos en donde nosotros mismos vamos a tratar de dirimir controversias como si fuéramos la instancia judicial o gubernamental que tendría que decidir? Entonces es como oye, hay un problema en el metaverso. Bueno, tienes de dos opciones. O vienes aquí a mi oficina de Meta que te dice, o dos, pues demanda en California. Oye, pero es que yo vivo en Bangladesh. Pues tú cuando firmaste los términos y condiciones te sometiste a la jurisdicción de California. Entonces es un tema interesante y complejo de resolver, y creo que muchas empresas están volteando a eso, al decir, ¿por qué no creamos este canal en donde las partes se someten a unos métodos alternos de resolución de controversias internos? Oye, pero si me quiero pelear contigo, bueno,
vamos a hacerlo de la forma más ética posible y te prometo que voy a hacer algo diferente, pero voy a ser yo quien va a decidir, ¿no? Que también ahí está otro reto, ¿no? Porque cuántas empresas y muy grandes, sus colaboradores están usando herramientas libres en cuanto a pago y están metiendo toda la información de la empresa. Sí. Y la empresa ni siquiera está enterada. No sabe. El caso de WhatsApp, por ejemplo. Yo creo que WhatsApp se ha vuelto la herramienta de comunicación oficial, no oficial, en las empresas. Porque yo veo grupos de WhatsApp. Con todo ahí. Y pasan tarjetas, pasan documentos privados de la empresa y todo. Y ves los códigos de ética, las políticas de la empresa, pero todo el mundo se la pasa por el arco del triunfo, ¿no? Sí. Yo soy de esas personas, ahí sí hago un mea culpa, que yo soy de esas personas que uso mucho WhatsApp, para bien y para mal. Pero sí, totalmente, es una cosa, otra vez, creo que como sociedad a veces no le vemos o no queremos ver, nos tapamos los ojos a los riesgos por los beneficios, ¿no? La firma electrónica sí. en México, mucha gente asume que la única firma electrónica avanzada en México es la e-firma, la que antes se conocía como Fiel. En realidad, esa es una de las firmas electrónicas avanzadas, ¿no? La más utilizada porque nos la otorga el SAT y demás. Pero bueno, pensemos en esa firma, la e-firma. ¿Cuántas personas no tienen su e-firma? ¿Cuántas personas cuando dicen, oye, pero es que esa firma tiene una característica muy agresiva, que es la no repudiabilidad? O sea, yo puedo firmar algo en físico, en autógrafo, y puedo decir, esa firma no es mía. Y entonces va a venir un perito grafoscópico y va a revisar, y luego otro y va a revisar, y va a estar esa duda de si realmente firmé, no firmé. Bueno, con la firma electrónica avanzada, con la e-firma, no existe eso. Es no repudiable por todos esos elementos de seguridad. Claro. Entonces no se puede decir, oye, es que esa firma no fui yo. No se puede repudiar. Claro. Y ahora traslademos eso a que la mayoría de los contadores tienen las firmas electrónicas avanzadas de todos los clientes. De sus clientes. Y está bien, no es que el contador sea mala persona, pero le estás dando algo con muchísimo poder que podría utilizarse para algo negativo, ¿no? Entonces, sí pasa mucho eso. Ahorita ligándolo con lo de WhatsApp, hay colegas que me dicen, le mandé el código de mi firma, ya les pedí que clonaran el USB, que lo tengan en varios, para promover, ¿cómo se llama? Darle impulso a procesar algún asunto que traigo con mi firma electrónica, pues que la usen. Entonces es como, híjole, ¿sabemos realmente lo que eso significa? ¿Estamos conscientes de que estamos dando algo delicadísimo? Es fuerte, ¿no? Hubo un caso de una persona que se acercó hace un par de años conmigo a decirme, me vaciaron mi Afore porque alguien renovó mi firma electrónica avanzada, la e-firma, y pues yo ni en cuenta porque no revisaba mi buzón tributario. Son estos casos de terror que dices, sí pasan y van a pasar más conforme nos acostumbremos a utilizar más estas herramientas. Sí está de pensarse, ¿no? Y la realidad es que esto no se va a parar. Entonces yo, en ese sentido, te preguntaría, tú como abogado, ¿qué recomendarías? Porque estamos viviendo, creo que un momento en donde es como ir en la autopista y todos van a 300 kilómetros por hora y no es que no te quieras frenar o no es que te salgas de la carretera porque no vas a llegar. Simplemente es cómo voy a esquivar a todos los demás. Y todo es porque no hay límites de velocidad, ¿no? Porque no es que estemos diciendo las carreteras están mal. No. Es simplemente que pues tenemos que fijar esos límites de velocidad. Sí, yo lo ligo a lo que platicamos en un inicio de decir, regulación no es detener la innovación. Regulación creo que es, si se hace de una buena forma, es al contrario, es incentivar
el que se innove más y que se cree más, ¿no? Y entendiendo el mundo en el que vivimos, que con todas sus imperfecciones el sistema capitalista es el único que ha funcionado, digamos, entonces la solución tendría que ser el poner estos límites de velocidad que permita que todos estemos en la carretera de forma segura. Pero ¿estás de acuerdo que esos límites más bien los pongo yo? En el sentido, yo conduzco, yo tengo que tomar la responsabilidad de que voy en el volante y no puedo echarle la culpa de que choqué al de al lado porque finalmente, si yo decido utilizar X o Y tecnología, debería de estar consciente de su uso racional, ¿no? Sí, en teoría. No le puedo, no le puedo dejar, no le puedo pasar la chamba porque, y cada vez, no sé si estés de acuerdo, Alex, pero cada vez salen más y más y más tecnologías y más rápido. Simplemente cuánto tiempo le tomó al celular llegar a lo que es y cuánto le tomó al ChatGPT llegar a lo que es en cuanto a cantidad de usuarios. Es increíble. Los tiempos son muy cortos, ¿no? Yo creo que sí, comparto lo que dices de que el usuario, pero sí comparto también la idea de que existe, como vivimos en sociedad, existe alguien responsable que tiene que cerciorarse de eso, que es el gobierno. Entonces yo digo, sí, como usuarios tenemos que saber las consecuencias y no quererle echar la culpa siempre al de al lado o al mismo gobierno, que a veces también es como muy fácil, muy cómodo, ¿no? Decir, bueno, pues es que yo lo hice porque nadie me dijo que no lo podía hacer. Entonces creo que hay algo de ahí en donde tenemos que pensar en los dos. A mí me alarma mucho ver a personalidades como no sé si le voy a cambiar el nombre, pero Jeffrey Hinton, que hablaba como de los creadores, de los padres de la inteligencia artificial y básicamente decir, no estamos listos para lo que estamos viviendo y todo esto vamos a decir, se genera como consecuencia de esta lucha que tiene Estados Unidos con China de quién va a llegar antes, ¿no? Algo similar como al tema de la bomba atómica. O de la luna, ¿no? O de la luna. A ver quién llega primero. Entonces, como estamos en eso, hay un estado de excepción en el que vamos a hacernos como que sabemos que está mal, pero no vamos a decir nada porque urge. Y, oye, pero ya soltamos eso y la gente ya lo está usando. Bueno, pues, ni modo. Ahorita estamos en esa situación donde necesitamos cuidarlo. El director del INCIBE, de este centro español importantísimo de ciberseguridad, yo diría, el referente en ciberseguridad a nivel internacional en España, hace unos meses aventó una declaración que yo la vi y dije, órale, ¿qué significa esto? Dijo, DeepSeek puede ser un arma de destrucción masiva. A ver si no estoy ahí cambiándole, ¿no? Pero entiendo que dice, DeepSeek puede ser una arma de destrucción masiva. Cuidado porque, y entonces dices, ¿qué estará pasando para hacer aseveraciones tan fuertes? Es parte de este choque como tan agresivo de trenes en donde todos le están apostando a llegar primero. Es que si te pones a ver desde un punto de vista mal empleado, todo lo que está haciendo a nivel emocional, el mal uso de la inteligencia artificial, de querer tenerlo de psicólogo o de guía espiritual o no sé qué tantas cosas. Sí. O sea, estamos llegando a un tema en donde ya, pues antes eran los chamanes y ahora es la guía, ¿no? Ahora es la guía, sí. La que me va a decir qué tengo que hacer para estar, sí, pues sí, mi acompañante, mi psicólogo, mi todo, ¿no? Y ya hay casos también, hay que decirlo, a lo mejor no muchos ahorita, pero ya hay casos trágicos de eso, ¿no? El chavito California, que se suicidó, y que no solo se suicidó utilizando una de estas GPI, sino que entiendo que le dijo, no dejes una nota a tus familiares. Sí. Porque si no, no vas a poder hacerlo, una cosa así, ¿no? Sí,
estaba leyendo que incluso le decían, es que te ves, porque estuvo practicando, ¿no? Y se te está notando, ve cómo no se te nota, cosas que muy surreal, o sea, no sé. Para ese capítulo de Black Mirror. Como para serie, ¿verdad? Sí. De Netflix. Pues Alex, estamos casi ya concluyendo y pues básicamente te quería pedir, ¿tú con qué cerrarías? ¿Qué crees que es? O sea, el balance, ¿cómo lo ves? Y hacia dónde vamos, ¿tú qué harías? ¿Tú qué les dirías como padre a tus hijos, a tus alumnos y como abogado a las personas que nos ven en empresas y que pues también estamos usando la tecnología en el negocio, ¿no? Híjole, pues espero que esto no envejezca mal, pero yo diría que la tecnología nos ha acercado, nos ha traído herramientas que como sociedad nos han hecho, regreso a florecer, nos han ayudado, y que antagonizarla es terrible. Pero también creo que el no hacernos estas preguntas de qué significa lo que hacemos con ella, qué estamos dispuestos a regalar, Uh-huh. qué tanta importancia le damos a nuestra privacidad, todo eso también es igual de importante. Entonces, creo que ahí, yo, por ejemplo, ahorita que me preguntabas, bueno, ¿en qué casos tú consideras que se tiene que regular? Y usaba el ejemplo de redes sociales y de celulares en niños. Yo creo que la regla tendría que ser, hasta de una forma así medio simplona, rápida, sí, sería cuándo termina el ser humano de desarrollar su capacidad cognitiva, de juicio crítico, hasta qué edad deja el cerebro humano de desarrollarse. Y a partir de esa edad, y a lo mejor ahí lo ligo un poco con lo que tú decías, hacernos responsables como sociedad y como personas de, bueno, sí, oye, pues yo ya tengo edad para saber que el alcohol no es necesariamente benéfico para la salud, pero que con moderación, exacto, no pasa absolutamente nada. Exacto. Pero también tendría que tener la edad suficiente para decir, si me excedo con eso, va a tener consecuencias perniciosas en mi vida y en la de la gente que me rodea. Entonces, algo así quizá tenemos que pensar, ¿no? Sí, yo creo que si lo viéramos integralmente, es una tarea, como bien dijiste, del gobierno, del individuo, pero también del mercado, ¿no? Del fabricante. De acuerdo, sí. O sea, sí, todos estamos pues en el mismo planeta, en el mismo barco, y todos tenemos que imponerlo, ¿no? Eso es, no, eso es, y el que las empresas, el que no le exijamos a las empresas darnos esta información a veces, es confiar más. Imagínate, con tanto escarnio público que hay, por ejemplo, los políticos, sí, ¿no? De decir, oye, es que los políticos y tal, que bien merecido está, ¿no? Ahora trasladémoslo a una empresa de estas que tienen unas valuaciones trillonarias, y ahí sí decimos, no, pero no pasa nada, tú no tienes que enseñarme para qué estás usando la información, no me tienes que explicar qué está detrás de eso, porque confío en ti. No confío en ese de allá, pero en ti sí. Entonces es un poquito esquizofrénico, ¿no? No confío en mi vecino que ya está diciendo el chisme de la colonia, pero sí confío en Zuckerberg, que está tomando todo y más, ¿no? Sí, eso es. Perfecto. Pues muchas gracias, Alex. No, hombre, al contrario. Me va a dar mucho gusto volver a platicar contigo. Ha sido muy interesante y pues abordarlo, este tema no nada más desde el punto de vista de tu experiencia jurídica, sino también como persona, como padre de familia. Y no me resta más que despedirnos y seguir en contacto para la siguiente sesión o el siguiente episodio en este programa de Infinito 400. Alex, nuevamente gracias, esta es tu casa. No, hombre, y espero muchas gracias. Se repita. Muchas gracias, muchos temas y nos faltaron, así que hacemos una pronto.
Sí, y yo creo, si te parece, vamos desmenuzando de este que fue muy genérico o muy abierto, porque simplemente, por ejemplo, el tema de propiedad intelectual creo que da para mucho, ¿no? También ahí podemos hablar mucho. El tema de la privacidad y no se diga, en fin, cada uno de los puntos que se abordaron se pueden desarrollar, ¿no? Muchas gracias. Pues Muchas gracias por la por todo. invitación. Nos vemos, hasta luego.